noches de sábado, bienvenidos a Más Perdido en Cuba. Dos cosas, antes de empezar. Aquí van a oír hablar poco de Ferrovial, porque es el muñeco que está utilizando el gobierno para que no se hable de lo otro. Lo otro es lo del Tito Berni. La segunda cosa, vamos a intentar hablar de lo del Tito Berni desde un punto de vista, si se puede, serio. Es decir, dejando aparte las historias de folletín, nunca mejor dicho, y centrándonos en la línea del dinero, Churchill, Argent, que ahí tenemos mucho tajo y muchas cosas. Hasta cierto punto yo soy de los que creen que al PSOE le conviene que se hable mucho de las juergas, de la coca, de la prostitución, de todas estas historias, para ver si no se fijan en los contratos que tenía el Tito Berni, del dinero público y de fondos europeos y de fondos españoles que fue a parar a empresas protegidas por el Tito Berni, y en fin, que no alcance mayores y que esto tratar de dejarlo en unas juergas y en unas cosas más o menos obscenas de unos cuantos del partido. Bueno, les presento a nuestros invitados y empezamos inmediatamente. Don José María Sánchez, que es diputado de Vox, es doctor en Derecho, diplomado en Letras y catedrático de universidad. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y muchas gracias. Gracias a Don vosotros. Carlos Berbé, el director de Confilegal. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien, Carlos? Todo perfecto. Tenemos que hablar de una cosa bastante seria en paralelo al Tito Berni, que no es exactamente el Tito Berni. Tenemos aquí a don José Luis Balbás, ilustre economista y el doctor, el que ha hecho el máster más cum laude de todos los cum laudes sobre el PSOE. El PSOE y cómo expulsa el PSOE, Dios mío. A veces pasándose por el forro el principio de presunción de inocencia, por cierto. El PSOE está en franca decadencia, o sea, ya es un partido muy autoritario, se ha convertido y ya, pues ya no hay ni primarias ni cuaternarias. Acuérdate que, todo era democracia y tal. Y claro, el caso de Tito Berni pues es un caso grave. Ahora entramos porque el fundamento son los contratos y el dinero no existe. Balbás, déjame que te haga una pregunta muy concisa. ¿Cuántas veces más grave ves tú esto del Tito Berni respecto de Gürtel? Multiplicado por 7 como mínimo, teniendo en cuenta que da infinito, porque al dividir por número de diputados o de funcionarios públicos, los del Gürtel eran tan cutres que no había ninguno ni funcionario. O sea, ya no te digo diputado, y estos son al menos 8 o 9 funcionarios públicos, es decir, diputados, lo que sea, más los que hayan intervenido. Algún senador empieza a salir. Con lo cual, al poner abajo 0, da infinito los otros. Bueno, don José Rusiñol, ¿cómo estamos? Analista político y expresidente de Sociedad Civil Catalana. Bueno, pues ya empezamos. Como tengo aquí a ilustres miembros de la Cámara y a ilustres miembros del periodismo judicial o jurídico, si lo prefieren, vamos a empezar por un tema tangencial pero muy importante. ¿Qué demonios es eso de que a uno que le ha echado su propio partido no se le pueda entrar a registrar su despacho, siendo que sabemos que utilizaba pues todo el rollo, el boato del Congreso para presumir y para meter en sus redes corruptas a algunos nuevos clientes? Eso por un lado. Y en segundo lugar, el papel de la Fiscalía. La Fiscalía, que fue quien dijo, no le manden a la cárcel a Tito Berni. No, hombre, no. Mereció hasta el reproche de la juez instructor de Tenerife. Y ahora es la primera que dice, no entren a registrar el despacho de uno que no es nada, que ya no es ni diputado, ni militante del PSOE, ni nada. ¿Cómo se come todo eso? Don José María Sánchez. Bien, el titular que estamos viendo es que la Fiscalía se niega a registrar el despacho del Tito Berni en el Congreso, pero pide su ordenador. A ver, el Congreso no disfruta de ninguna suerte de inmunidad de jurisdicción. De modo que si el juez ordena que se registre, que tendrá que ser el juez instructor, porque hay ya incoadas unas diligencias previas, pues tendrá que registrarse y en el registro se intervienen todos los elementos que puedan constituir Eso es que además piezas. Esto cuestiona lo que dice Sánchez. A la corrupción ni agua. ¿Cómo que ni agua? Sí. Agua, vino y lo que quieran pedir, ¿no? Sí, pero esta mañana no, ayer hemos tenido una sesión en la Comisión Constitucional en la que ha comparecido el ministro de la Presidencia y él ha dicho muy ufano, en tono de ataque y de reproche severo al PP,
Esto que estoy diciendo es cierto. Me parece que estoy riéndome de la audiencia de vosotros. Ha dicho que no, que claro, que es que el PP es un partido que vive en la corrupción, esto lo ha dicho, y que el Partido Socialista es un partido cuya historia es intachable y que nadie le puede decir nada de corrupción en ningún caso. Y luego ha tomado, no, pero esto es rigurosamente cierto. Luego tomó la palabra el portavoz del Partido Socialista y dijo que, bueno, mencionó la toma de posesión de Pablo Iglesias Pose en las Cortes de la Restauración, de la monarquía, y que desde entonces que ellos son un partido irreprochable y que lo único que han hecho ha sido servir a la patria. Y han hecho bueno al doctor Simón, aquel que ahora hubiera dicho, bueno, en el PSOE si acaso hay 1 o 2 puteros, ¿no? Don Carlos Berbel, yo creo que la Fiscalía... A ver, queda... Sí, vale. Bueno, yo no lo comprendo, la verdad, porque en estos momentos lo que la opinión pública espera es que el juez instructor vaya allí, haga un registro y bueno, se lleve todo lo que tenga de este señor. Es que es lo que se espera de ellos. Y que la Fiscalía ahora mismo pues diga que mejor no, pero la Fiscalía tendría que explicarlo, evidentemente. ¿Cómo tendría que explicar por qué no ingresó en prisión un tío que puede destruir todos los documentos que tenga de sus cobros y pagos, ¿no? Claro. Hay un inciso muy curioso. En el año 96, mejor dicho, se reformó la ley de enjuiciamiento criminal a través de la ley del Tribunal del Jurado. Y en esa ley llevaba una disposición transitoria que le desposeía a los jueces de instrucción su capacidad de ordenar el meter en cárcel preventiva a un acusado. ¿Por qué? En aquel tiempo era porque Garzón había vuelto de la política a la Audiencia Nacional y temían que de alguna forma utilizara eso pues para meter a algunos en la cárcel. Entonces, desposeyeron al juez de instrucción de esa capacidad y a partir de ese momento tiene que pedirlo o el fiscal o acusación particular o popular. En este caso, no se entiende que el fiscal del caso no lo pidiera. De verdad que no se entiende. Y llegamos a la situación difícil de comprender en la que un general ya retirado de la Guardia Civil, ese sí está en la cárcel, y el que identificamos como el eje, el motor de ese fangal de corrupción, ese está en libertad dando entrevistas por aquí y por allá y diciendo, ay, es que cuando le enseñan fotos besando chicas que le llevan a la puerta de la habitación sus colegas, dice que él las besaba porque es un tío cariñoso, ¿eh? O sea, esto es de miedo, pero insisto, vamos a intentar alejarnos un poco del aspecto ¿Me permites obsceno. Una cosa? Claro que sí. Es que cuando he visto las fotos me he acordado de Luis Roldán en el año 94, en calzoncillos, con las putas, perdón por la expresión, pero es que es así, y dio con él en la cárcel al final del camino. Es que es lo mismo, es que han pasado 30 años y que sigue siendo lo mismo. Este señor, don José María, el ministro de Presidencia, se ha olvidado de Roldán, se ha olvidado de los seres y el que iba a comprar la cocaína, se ha olvidado de tantas y tantas las cosas que, en fin, que señalan al PSOE como pues un partido... Bueno, también dijo, si me permites, por completar un poco la información, aunque parezca que estoy haciendo un programa cómico, pero no es así, él dijo que el PSOE es partidario de que quien la hace, la paga. Entonces le dijimos, bueno, pero vamos a ver, entonces los indultos a los condenados por el juicio del proceso, no hay respuesta. Y la reforma del Código Penal en materia de sedición y malversación, de la que se van a lucrar respectivamente los que se han sucedido en la acción de la justicia, si llegan a España y les entrega el Reino de Bélgica o cualquier Estado que dé curso a una euroorden. Y en materia de malversación también ellos, porque también son cargos de ese procedimiento. Y en materia de malversación Griñán, pues esto no hay respuesta. Sí. Según este señor, que verdaderamente va al Congreso a tomarnos el pelo, y es un descaro y una sinvergonzonería declarada, aparte de que es un hombre que es muy corto, pero es que es un descarado porque miente, en fin, no lo sé, de una forma tan clara, ¿no?, de su desprecio a la verdad. Pues no, la doctrina del PSOE, porque el resto de los españoles no lo hemos entendido, es que quien la hace, la paga. Balbás, haz que pase. Venga, va.
Haz que pase es un eslogan electoral del PSOE. No sé a qué se referían exactamente. Está tomando nuevas dimensiones, pero... O sea, ¿qué pasó? Porque ganó las elecciones Pedro Sánchez con ese eslogan. Bueno, el tema Berni, pues como es grave, porque tiene mucho funcionario público metido, 16 diputados o 8, no se sabe, pues en un caso es el 20% del grupo parlamentario masculino y en otro lado es el 38 o el 40. O sea, es una barbaridad en términos políticos, ¿no? Y luego lo que tenemos que saber bien, y para eso desde luego es imprescindible la no destrucción de documentos ni de informáticos, porque es ilegal destruir eso, ya es un delito, una cosa vez que está conocido y instruido. Y también yo creo que incluyen, al menos en colaborador de la corrupción, quien se obstina en no dejar registrar a un señor que ya no es nada, de nada, es un ciudadano normalmente corriente que no está protegido por nada como es Berni, y el despacho está en el Congreso de los Diputados con su ordenador, que vamos a ver cuántas veces ya le han borrado, y con los documentos que habría allí, que vamos a ver cuántas veces se lo han llevado, no sea que solo quede folios en blanco, tipo de este, ya ahí, ¿sabes? O sea, que eso ya no es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el tema es tan grave que, como dice Verder, pues están todo el día mintiendo, pero eso, ¿alguien cree que estos dicen alguna vez alguna verdad? Además de ser un gobierno absolutamente incompetente, es decir, ¿cómo se va a creer alguien que este relato que están intentando dar es tan falsario, que el único objetivo de verdad de esta operación son contratos, son subvenciones, son fondos, son contratos de renovables, al parecer, pero ya parece mucho, porque hay hasta contratos con defensa. Sí, sí. Ahora vamos todo lo demás son apariciones pero de... Balbás, es que tú no has entendido la doctrina del PSOE. Es que quien la hace la paga. Entonces, ¿qué duda vamos a tener de esto? Por supuesto, por favor. Y yo estoy un poco en desacuerdo con lo que comentabas de que no debe quedar la imagen, ¿sabes? Porque al final el daño, lo que queda en la campana de Gauss, que es la parte cóncava de la sociedad, lo que queda y daña es la imagen. Roldán, yo me acordé primero de nada con Roldán. Eso daña y erosiona la imagen de cualquier partido de forma extraordinaria. Si después bajamos los contratos, defensa, renovables o lo que fuera, o subvenciones, esto se diluye. La percepción social no es capaz de entender dónde estamos. Callo en eso. ¿Sabes? Y es un problema, pero con lo cual, si cuanto más imágenes, cuanto más cutrerío, porque encima es muy cutre todo lo que estamos viendo, porque esas imágenes son dantescas, digo, en serio, señor. Y después, la segunda parte es, ¿de quién es la Fiscalía? Pues eso. Aquí lo tenemos. ¿Y ese intervalo de tiempo, para qué gana ese intervalo de tiempo? Por supuesto, destrucción absoluta, presuntamente, de cualquier prueba incriminatoria. No supongo para usted, señor Tito, sino para el anexo, el universo, el ecosistema que habría alrededor, que probablemente, posiblemente, quizás había cosas que podían manchar al resto del Parlamento. Pero ahora bien, la señal que es directamente proporcional a los nervios es la rueda de prensa de Pachi López. Esto es de libro, vamos, yo esto la tengo grabada en casa porque realmente esa atención a la prensa es paradigmática del nivel de nervios que existe en el Partido Socialista. Con lo cual, después no quiero hablar de Ferrovial ahora, pero son cosas, unas encima de otras, que si se manejan bien por parte de la oposición, con todo el cariño que tenemos a un diputado, si se manejan bien se visualizará un escenario muy real y muy fácil de explicar, más allá de la complejidad que encontraremos en la maraña judicial, que veremos lo que llega a salir. Bueno, evidencias que ya están sobre la mesa: contratos, dinero público, fondos europeos, contratos en autonomías que no tienen nada que ver con Canarias, contratos con Ministerio, Interior, Defensa, Sanidad, y ya veremos si no salen más. Vean. El caso mediador se extiende y roza de lleno a algunos de los ministros de Sánchez. La vicepresidenta primera, Calviño, es una de ellas. La institución que preside la titular de Economía, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, adjudicó presuntamente 4 contratos por valor de 2,3 millones de euros a una de las empresas que están siendo investigadas en el caso del Tito Berni, una fundación FIAP y en cuyo patronato se encuentran los ministros de Exteriores, José Manuel Álvarez, y de Justicia, Pilar Llop, pero también
también 14 secretarios de Estado del gobierno de Sánchez. En concreto, lo que hizo la institución fue dotar de material a las misiones que dirigía en África, en los países del Sahel, el general Espinosa, encarcelado por su implicación en el caso. La investigación que corre a cargo de la juez Lorenzo Cáceres pone el foco también en 6 contratos vinculados al Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles y otro vinculado al Ministerio de Grande Marlaska, el de Interior, todos ellos integrados en el Ejecutivo de Sánchez y en el Partido Socialista, y los mismos son a los que insta ahora el Partido Popular a comparecer para dar explicaciones. Pero las pesquisas en torno al caso Mediador arrastran también a otras instituciones. El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el Partido Socialista y Compromís, adjudicó entre 2021 y 2022 al menos 3 contratos a dedo a la empresa investigada Asesoramiento y Servicios de Drones SL. El gobierno socialista de Chimo Puig hizo lo propio en 2018, adjudicando un nuevo contrato a otra empresa del investigado Suárez Esteve, y lo mismo hizo en 2021 el gobierno de Aragón, presidido por el socialista Lambán. O sea, misil a la línea de flotación de Lambán, misil a la línea de flotación de Chimo a 80 y pocos días de las elecciones de mayo. Bien, esto pinta bien. Pero sobre todo, no se olviden de esa fundación pública de la cooperación, se llama Fundación Internacional para Iberoamérica y no sé cuántos rollos más. La presidenta del patronato de esta fundación es doña Nadia Calviño, y en el patronato se sientan doña Pilar Llop, ministra de Justicia, y don José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. Y aquí hay 4 contratos, 4, que tendrán que explicar fondos públicos, en parte fondos europeos, con lo cual creo que en Europa esto de la malversación se sigue tratando como un delito serio e importante. Ya veremos en qué queda esto, pero desde luego esta es la verdadera línea. Y yo les decía al principio que me da la sensación de que al PSOE le conviene que se juegue con los nombres, que digan que se van a querellar contra no sé qué periodistas y contra quien difunda no sé qué cosas, y venga lío con que si iban con las señoritas de compañía o de alterne a no sé qué sitio, a no sé qué otro y tal, porque eso nos aleja de la verdadera línea que nos interesa saber, que es qué capacidad de alcance tenía en ministerios y en autonomías bien lejanas la red del Tito Berni. Pues señor. Bueno, yo, sinceramente, ¿cuánto dinero supuso de los ERES? 680.000. 680 millones. ¿Qué impacto ha tenido en el Partido Socialista a nivel de tendencia de votación? Es que a mí lo que me preocupa realmente... En Andalucía fuerte, no, en Andalucía... Yo hablo a nivel nacional, hablo a nivel nacional. A mí lo que me preocupa es que tenemos un presidente del gobierno que está destruyendo nuestro país por veces o qué intereses, y lo que hay que buscar es la estrategia adecuada de comunicación para que se visualice lo que realmente es. Si esto se va a aparecer un señor en calzoncillos haciendo el Canelo, hágase. Es lo único que objeto de todo esto. Te voy a dedicar esto que viene a continuación. Diputados que se supone que estuvieron cenando en el Ramsés, ¿cuántos nombres conoce usted? Algunos. ¿4? ¿5? Algunos. ¿Qué más dará? Punto. ¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo para decir? Hombre, es relevante. Pues, es periodísticamente relevante. Que no, hombre, que no. Es maravilloso. ¿Qué más da? Es maravilloso. Es como un gran humorista. Está muy irritado. Está tremendamente irritado. Sí, sí. Este es que La boca seca. no tiene ningún nivel para ser portavoz comunicador en el Congreso. Fue el Endacari, presidente del Congreso. O sea, y es además esto, cortito, pero cortito. Bueno, o sea, que no es, bueno. Porque él mismo se mete en una estrategia a favor del PSOE totalmente contraria al PSOE, o sea, porque eso les descalifica, o sea, no le cree nadie. Ya fíjate que tiene poca credibilidad el gobierno, más bien casi ninguna. Pero es que se ve que son todo falsedades, mentiras, y no contesta nada. Pero ¿cómo se puede decir? Algunos diputados, algunos... ¿Qué más da? No contestes, no vayas, deja que vaya otros, otros portavoces, y ponemos a la de Ciudad Real, a la Isabel. Podemos ir corriendo también. Igual, si llevas a la de Ciudad Real, ten por seguro, Portollano, Ciudad Real, hasta donde yo conozco. Sí. Esa destroza 2 o 3 refranes, así que la hagan hablar rápido, 3 o 4 días seguidos. Rápido. O sea, que cuidado con esto. Pero el PSOE tiene que intentar una estrategia mucho más serena y prudente, porque Pedro Sánchez, su origen político, legitimidad frente a las Cortes, es precisamente la campaña sobre la corrupción del PP.
y derribar al señor Mariano Rajoy, que había que haber derribado por muchas más cosas, por 2 o 3 frases que metió un juez bastante amiguete de ellos, del caso Gürtel. Que claro, Gürtel es 7 veces menos que esto. Gürtel es una microempresa de agencias de viajes dirigida por un tal Correa, que no viene en ningún ranking de nada, ¿sabes? O sea, Sí, nada. es verdad. En cambio, Era la nada. En Y cambio, luego, con Tito, gente... Tito Berni es uno de los puteros más acreditados. No compares el nivel del Berni, que estaba muy por encima de este, en primer lugar, porque es una autoridad pública bastante importante de muchos años en el PSOE canario. Sí, dos legislaturas. Este no vino Dios, ¿no? Pero esta legislatura, la anterior y la anterior también. O sea, que este es un tío fuerte dentro del PSOE, del PSOE canario. Y claro, en el Gürtel pues tenías el bigotillo que pedía 500 euros para un bocadillo de calamares. Entonces, ¿qué me estás contando, tío? Si es que el nivel de eso era no cutre lo siguiente. Y sus grandes obras de infraestructuras que hicieron fueron 3 o 4 casetas en un IFEMA o cosa parecida. ¿Entiendes? Es que eso no era nivel bueno, y una obra de 1 millón que dicen que en B en Génova. De 1 millón una obra con dinero privado, no con dinero público. O sea, porque eso, la conexión, claro, esto al haber tanto funcionario y tanto alto cargo es muy grave para el PSOE y muy difícil de justificar. Nos vamos a publicidad, que si no, Balbán no me deja entrar en la publicidad. Hombre, ¿cómo no me has entrado? Mira, Balbás, hay quien piensa como tú, es el mediador, el hombre que se olvidó el móvil en las dependencias y ahora tenemos 160 y tantas megabytes de material. Dice que Bárcenas se queda pequeño al lado de esto. Bueno, seguimos en esto. Está clarísimo que se queda pequeñito. Contratos, don José María. Los contratos, pues yo no puedo decir mucho más que vosotros acerca de los contratos. Lo que he podido leer en la prensa, me parece que todavía una información a la que nos podamos atener con una cierta seguridad no hay, ¿no? No hay. Indudablemente, Pero lo que parece... Vamos a gobernar por enfilación, que dicen los navegantes. ¿Cuántos ministerios han salido y han dicho nosotros no hemos contratado nunca con las empresas de Tito Berni, que esas sí se conocen? Ninguno. ¿Cuántas administraciones autonómicas, cuántos lambanes, cuántos chimos han salido diciendo no tenemos nada que ver con los canarios? Falta una cosa. Ninguna. Xavi, falta una cosa. Y es, perdóname, él ha dimitido, Tito Berni ha dimitido hace pocos días, ¿vale? No ha dimitido. No, ha tenido que dejar el cargo. El cargo. Por lo tanto... Ha pasado el siguiente en la lista. Se ha vuelto mortal. Por lo tanto, es ahora cuando la juez instructora ha pedido su teléfono, etcétera, etcétera. Hasta ahora no había podido entrar por él. No. Es ahora cuando empezará a eclosionar todas las relaciones, cuando cojan el teléfono y vean todo lo que hay ahí. Supongo que veremos hasta qué punto el tipo tiene conexión. Don José María. No puedo decir mucho. Lo que parece es que esto, la función de este señor, era la de ser un conseguidor, ¿no? Lo que se llama un conseguidor en esta terminología o en esta jerga de este AMPA, ¿no? Sí, porque los de los lobbies trabajan. Entonces este es un conseguidor, este señor, presuntamente, vamos a decirlo así, presuntamente, y para conseguir, pues ha tenido relaciones con diputados, senadores y a saber con qué altos cargos de la Administración General del Estado. Lo ignoro. Si el negocio es muy amplio, pues claro, se habrán cometido muchos delitos. Pero no lo sé y tampoco creo que estemos en condiciones, yo al menos no lo estoy, Balbás a lo mejor tiene más información por su pasado en el Partido Socialista y tendrás fuentes que los demás no disfrutamos de ellas, tampoco tenemos mucho interés, francamente, pero pues deben ser importes muy considerables por lo que vienes comentando, ¿no? Vienes comentando que dejan en sujetos inocentes, casi angelicales, a los protagonistas de casos anteriores, ¿no? Balbás, en cierto modo, es el antecedente y responsable también de lo que estamos viendo en estos momentos, puesto que él posibilitó a Zapatero ser presidente de gobierno, y eso dio pie a lo que vino después. Por tanto, pongamos las cosas en su sitio.
A ver, y conocía a todos los actores también. por eso te digo, que si te quitamos a ti de la ecuación... Balbás, te quitamos a ti de la ecuación histórica, Zapatero no hubiera sido presidente. Y hubiera sido presidente Bono y hubiera ocurrido otro tipo de historias. En esa época que yo tuve mucha autoridad dentro del PSOE, era una época que el PSOE era socialdemócrata totalmente, no tiene nada que ver con el socialcomunismo que se ha metido, con pactos con Bildu y con Esquerra. Esto ya no es el PSOE, esto es otra cosa distinta. Pero Pedro Sánchez estuvo a tus pechos en ese tiempo. Y de hecho, en el 4.5, que es el punto posicional electoral del centro-izquierda, yo creo que han perdido el 60 o el 70% del electorado. Y eso son 4 millones de votos. Que eso es donde está una posición, porque España es un país un pelín punto centro-izquierda. Y un pelín punto centro-derecha. Conociste a Sánchez bien, además. Sí, en relaciones políticas con él unos 13 años aproximadamente. Sí. Madre mía. Culpable. No me preguntas. Por cierto, socialdemócrata, el fundador del PSOE que amenazaba con pistola a Calvo Sotelo en el Congreso de los Diputados, no me pareció nunca. Él sí era linotipista, sí era del Ferrol, pero socialdemócrata, yo al Pablo Iglesias, digamos, histórico, no le vi ningún trazo. Es que el señor, aquí hay un tema... no era la época de la socialdemocracia esa, eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno. No era la época. En fin, lo que es interesante de este mediador es que tengo entendido que tiene 176 gigas de memoria de información. ¿Sabéis lo que son 176 gigas? Este hombre, antes de entrar por la puerta, lo ha grabado todo. Pero todo. Es una cantidad de información que la jueza, como empieces a sacar esa información, desencriptarla, van a saltar ahí, vamos, a cualquiera que haya pasado por el perímetro de 100 kilómetros alrededor de ese hombre. Estamos hablando de miles y miles y miles de folios y cientos de horas de grabación. Mira, te vuelvo a repetir lo de antes. ¿Qué más da? Lo dice Pachi López. Sí, claro, por cierto, Pachi López. 15 diputados que se supone que estuvieron cenando en el Ramsés. ¿Cuántos nombres conoce usted? Algunos. ¿4? ¿5? Algunos. ¿Qué más dará? Punto. ¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo para decir? Hombre, es relevante. Pues, es periodísticamente relevante. Que no sabe contestar es obvio, pero yo me quedo con el... ¿Qué más da, hombre, por favor? Digo, de todas formas, estamos perdiendo, en cierto modo, el perfil de Tacoronte, Navarro Tacoronte, el mediador. Y en el sumario dice claramente que este hombre tiene antecedentes penales. Tiene antecedentes penales pues, por falsificación de documentos, por robo con fuerza en las cosas, por abandono de familia, por estafa. Quiere decir que... Haz que pase, pero ¿qué más da? Hombre, ¿pero qué más da? Estamos en el mundo happy de... Y tiene 47 años. Yo lo estaba viendo y digo, este hombre ¿cuántos años puede tener? 62, 63, 47. Es que lo suyo desgasta mucho. Lo que sí que es verdad que la visualización de, aunque el soporte fundamental sean contratos y debemos seguir la malversación de fondos públicos, porque si hay fondos públicos, y parece que les hay, y hay fondos europeos, pues la cosa, claro, es que afecta también a dinero que es europeo y que tiene unas limitaciones de la gestión eficiente por parte del gobierno muy limitada, y nos afecta... y nos puede afectar a los Next Generation, que son 140.000 millones de euros, de los cuales 60.000 millones sin aval, son plena subvención para el gobierno, pero que tiene que darlos a la economía y a los sectores productivos del país, no malversación de fondos. Y eso ya le ha llamado la atención la consejera de europea, que ha estado aquí hace 4 días, pero 4 días, y le ha pedido información sobre los 37.000 millones de fondos que llevamos hasta ahora dispuestos, nada más, y luego de los 80.000 que son a tipo de interés del 1 y a 15 años y tal, que son imprescindibles para que la economía española se remonte un poco, especialmente en las pymes donde las han apartado, y las grandes se les van, o sea, los ferroviarios se les van, el 90% del soporte está en las pymes y ahí no está haciendo nada el gobierno. Está engañando a la gente, entreteniéndola, y no da ni un fondo a las pymes, que son el 90% del empleo. Y son los que se quedan en España, pero seguros, porque no tienen otra solución.
No, digo que en cuanto a los contratos del Sahel, hay 4 contratos. Uno es para Sahel Mauritania por 944.000 euros, otro es el Sahel Níger, 978.000, otro es de Bamako y otro es para inhibidores. Bamako, En total Mali, son Mali, 2.352.278 euros, que es lo que habrá que aclarar si aquí ha habido o no ha habido. Aquí es donde se intervención. hace relevante el papel del general retirado Espinosa, que es el único que está en la cárcel, al que van a conocer, al menos en términos de imagen, qué aspecto tiene, y que era el hombre de Europa en el control del Sahel, el control de algo muy importante, que es el terrorismo que puede entrar por ahí, el control de tal, y que al parecer se lucraba de estos dineros que a través de la fundación pues supuestamente llegaban, ya veremos si se comprueba eso, a estos países que Pero hay decía otra cosa Berbel. más aparte de eso. Él estuvo, según mis informaciones, de teniente coronel en Canarias. Sí, 10 años antes. Él tiene muy buenas conexiones y demás, y date cuenta que quien lleva a cabo las inspecciones ganaderas y agrícolas y demás es el Seprona. Y el Seprona es una unidad de la Guardia Civil, que es la que pone normalmente las multas. Luego después es la Dirección General de Ganadería y demás la que hace... Bueno, pues, uno tiene... La vida es así, tiene contactos, tiene historias y demás. Habrá que aclarar si él tuvo algo que ver en muchas de esas sanciones que se pusieron en ese tiempo. Aquí, Carlos, hay 2 pruebas muy contundentes. Una caja de zapatos con 61.000 euros cash que le encuentran en su domicilio particular al general. Supongo que a la juez le habrá impresionado, como al resto, los mensajes que cruzaba el general con la red. Y luego hay otro asunto muy relevante. Le descubren una cuenta en Bélgica. Cuenta donde no solo se ingresaba su participación, sino que también se utilizó para el blanqueo de fondos de toda la red, no solo de lo que era estrictamente para el general Espinosa. Y a los españoles se nos queda la cara de bobos, porque decimos, hombre, a un general de la Guardia Civil le encuentran el dinero, le interrogan como fuera, por cierto, esposado. Un general de división. Sí, sí, No te olvides. esposado, fue No, pero declarado. no cualquier general de división. Y Este es un general de división muy importante. O sea, ¿no? y le entrullan. Y es el único que está en el trullo por causa de esta red. No hay ninguno más. Y esto es un poco llamativo, digo yo, que alguien debería reflexionar sobre... Este no es cualquier general. Este es un teniente general que ha tenido al mando, General de división. que al menos 10 años, el ser el número 1 de inteligencia y de mando operativo en todo el Magreb, Sahel. Sahel y norte del Magreb, capital Níger, no sé bien, no te preocupes, Níger, no Nigeria, sino Níger, que es donde está la base fundamental, mandando a franceses que pidieron que repitiera el mandato por la calidad de este señor como gran agente de inteligencia antiislamista, que es antiterrorista, pues está Nigeria al lado y ya sabes los que mata por bombas y que coge a 500 niñas de una vez, o sea que esto, broma a la justita, ¿sabes? O sea que eso es, y eso estaba al mando él, y le mandaron repetir estando franceses, ingleses, alemanes. Claro que el Sahel es fundamental para Europa, porque si no nos entra por ahí toda la infección, o sea que terrorista, y ha estado al mando 10 años, o sea, que fíjate la información que este señor tendrá, ¿sabes? De todo, ¿sabes? Sí, sobre todo... No es cualquiera. Sobre todo y que los franceses le pidieran por segundo mandato que siguiera, que sí. Los franceses la calidad militar era, tampoco se enteran con lo mucho. cual aquí habrá Los mucha puros calidad no se también. enteran mucho de las cosas. José María, vamos a ver. Esto, alguno puede pensar, ni siquiera respetan las medallas. Estos van para adentro por la vía ordinaria y los que forman parte de un partido político quedan protegidos por un paraguas invisible a efectos de las fiscalías, de los que tienen que pedir el ingreso en prisión, etcétera, etcétera. Vamos a ver, esto es una cosa difícil para poder dar una respuesta, porque quien ha dispuesto la situación personal de todos los investigados es el juez instructor. Claro. Y es el que lo ha acordado. Entonces habría que saber, yo no lo sé, el detalle de las resoluciones por las que ha decidido ordenar prisión provisional o dejar en libertad con fianza a estos investigados, incluido el general Espinosa, que es, según parece, el único sobre el que la juez ha dispuesto que quede en prisión provisional. Recordaba antes Berbel, con razón,
que en el año 97 se reformó la ley de enjuiciamiento criminal con ese motivo político que tú explicabas, y se dijo desde el punto de vista del proceso penal que en realidad la necesidad de la petición por el Ministerio Público o por otra acusación que no fuera la pública obedecía a que era necesario introducir el principio acusatorio en la decisión del juez sobre la situación personal. El juez, cuando se pone a su disposición un detenido por la autoridad gobernativa, tiene que tomar una decisión sobre su situación personal. Y entonces es lo que se llama una medida cautelar personal. Entonces puede ordenar la prisión provisional desde esa reforma del artículo 539, da igual, como dice Pachi López, da igual. Da igual el artículo. Bueno, esos también les da igual los artículos. A la Fiscalía más. Con tal de incumplirlos, pues cualquiera es bueno, ¿no? Si fuera para cumplirlos tendría alguna relevancia, pero para su incumplimiento, ¿qué más da? Entonces, tiene que ser la Fiscalía quien solicite la prisión provisional. Si no, el juez, como ha explicado antes Orel, pues no puede, con la ley desde el año 1997, ordenar esa prisión provisional, ¿no? O la libertad. Confianza. Bien, esta es la situación procesal. ¿Por qué la juez no ha dispuesto esa medida cautelar de privación de libertad consistente en la prisión provisional? Pues puede ser por muchos motivos, pero lo que sabemos es que el fiscal no la pidió. Claro. Y si el fiscal no la pidió, la juez está atada. Sus manos están atadas por la ley. Incluso se lo reprochan. Entonces el Ministerio Fiscal es un ministerio jerárquico, como sabemos. De modo que el fiscal que desempeña el Ministerio Público en esa instrucción tiene que seguir las órdenes que reciba. O no, o decir simplemente, someter a su jefe a una votación con el resto de fiscales y se quita de en medio. Sí o no, pero si recibe una orden del fiscal que es su superior jerárquico y este a su vez puede recibir la de otro que sea el suyo y así sucesivamente hasta el fiscal general del Estado, el fiscal tiene que dar cumplimiento a la orden recibida porque es un ministerio jerárquico. Bueno, pues estas son las limitaciones que las leyes imponen y todo indica que aquí la Fiscalía pues, ha considerado que el resto de los imputados... Hay un hilo que es importante. Cuando se toman esas decisiones de no mandarlo preventivamente a prisión a Tito Berni, él aún era diputado socialista. Claro. Eso es lo que cambia. Claro. Eso es lo que cambia. Ya veremos si en su próximo pase por el juzgado ha perdido el bonus track y a lo mejor sí, a partir de ahí sí que ingresa. Ya lo veremos. Un inciso en torno al haber quitado el poder a los jueces para meter a la gente en la cárcel. Sí. Realmente lo que hacía este Garzón, el juez Garzón en su momento, era lo mismo que hacía el juez Falcone para combatir a la mafia. Cogían al mafioso y decían, ¿vas a declarar? No, pues te voy a mandar 15 días al Hotel Las Rejas o un mes, y al volver cantaba. Entonces, claro, es un poder, Napoleón decía que el poder de un juez de instrucción era el poder más potente que puedes encontrar en cualquier sitio, omnímodo, claro. A ver, la argumentación que se dio del principio acusatorio y demás, nadie se la creyó en su momento. O sea, pues seguimos en eso. Claro. Seguimos en eso. Pues, señor. Y yo un pequeño apunte. Es que a este general de división no se le juzga por su labor en el Sahel. No. Quiero decir, las cosas son como son. Me parece bien y agradecido por toda la labor que ahora haya hecho, pero es por otras cuestiones, con lo cual vamos a centrar un poco el tiro, porque, oye, si yo he sido una muy buena persona en el anterior, si hago un delito, tiro para adelante. Directamente, cuidado. Y después, el tema de la Fiscalía es muy interesante. Si yo fuese mal pensado, que sabéis que no soy nada mal pensado en general, que la Fiscalía pida prisión para el general y no prisión para el resto, podría ser el principio del relato que van a montar para justificar según qué cosas. Porque cuando vemos a Pachi López balbucear, es que no sabe ni la estrategia ni el relato para parar todo esto. Bueno, y puede ir por ahí y decir, oye, la culpa es de... A todos los han detenido, ¿eh?
Quiero decir, tanto al sobrino, al otro y demás, los han detenido, los han tomado declaración, evidentemente. Pero el único que está en la cárcel hoy es el general de división. Yo quisiera saber, porque esto a lo mejor yo me he despistado. Las diligencias previas se incoan y comienza la instrucción cuando este señor, el llamado Tito Berni, era diputado. Sí, claro. La instrucción sigue su curso y este señor ya no es diputado. No. Bien. Entonces, aquí hay una aclaración también procesal penal por hacer. Todo juez de instrucción sabe que puede y debe constantemente replantearse la situación personal de un preso en prisión provisional, porque las circunstancias pueden cambiar. Entonces, si desde que dejó ser diputado, a día de hoy este señor sigue sin estar en prisión provisional, es o bien porque el juez no ha vuelto a decidir la convocatoria del 539, que es aquella en la que el Ministerio Público u otra acusación podría pedir la prisión provisional, o lo ha hecho replanteándose porque hay una novedad, que es que ha perdido su condición de diputado, y el fiscal, en esa comparecencia posterior al hecho de la pérdida de la calidad o condición de diputado, el fiscal tampoco ha pedido la Será la próxima prisión provisional. semana. De todas formas, ayer viernes, la juez desestimó la puesta en libertad, la salida de la prisión del general, y dijo que evidentemente todavía había el peligro de que se pudieran destruir pruebas, huir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es el único que sigue en prisión. Para que a ustedes les quede la completa película de los hechos, tal vez habría que contar cómo se originan, qué hace que estos tíos pasen por el juzgado de Tenerife. Pues bueno, vamos a ver. ¿Y qué hace? Además vamos a unir otro hilo importante en todo esto, que es cómo el PSOE tiene conocimiento de las cosas. Muy bien. Ocurre que todo esto se origina porque hay un señor que es político del Cabildo de Tenerife, que se llama Ángel Luis Pérez Peña, y a ese señor denuncia que le han robado una tarjeta Visa, una tarjeta de crédito. Muy bien. Y con la tarjeta robada dice que se han efectuado unos gastos, que él no, pero que otros tal vez los ladrones, vete a saber, 2.540 y tantos euros. La policía trabaja ese asunto, no es un asunto muy difícil de investigar, se trata de ir a los sitios donde se hizo el gasto, quién lo hizo, fulanito lo identifica, sí, pase usted para acá. ¿Usted hizo el gasto? Sí. El que hizo el gasto era el mediador. Probablemente no le robó la tarjeta, probablemente alguien le pasó la tarjeta para que con ella comprara cosas necesarias para el funcionamiento de la red de extorsión-corrupción, porque parece que también hay algunos ganaderos que se sienten extorsionados. Es decir, me pusieron una multa que no merecía que me la pusieran y me dijeron, si quieres que te la resuelvan, paga 5.000, entra en el club de los que son socios. Es que esto tiene mucha tela. Bueno, el tipo de la tarjeta, Ángel Pérez Peña, cuando esto estalla en el juzgado, llama a sus mayores en el PSOE y les dicen, chico, dimito por motivos personales, y desaparece. Y ahí se encienden algunas lucecillas dentro del partido, no quedan muchas, las de Pachi no se encendieron porque no hay, pero algunas otras sí se encienden. ¿Qué está pasando? Y este dice, pues que va a saltar a partir de lo de la tarjeta, sabe que el mediador se ha olvidado su móvil en el juzgado y que alguien le va a echar un ojo al móvil, y entonces este se quita de en medio. Y ese es el punto 1 que desencadena la reacción socialista. ¿Cuál es la reacción socialista? El secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, tipo de la máxima confianza de Pedro Sánchez, profesionalmente electricista, y de Milagro Navarra, no de Milagro secretario de organización, de Milagro Navarra, este le llama al Tito Berni y le dice, mira tío, mañana por la mañana dimites como diputado y ahora mismo has cesado como militante del PSOE. Te hemos echado del PSOE, ¿lo entiendes o no? Él defiende su inocencia en unos términos, luego lo irán a hablar, parecidos a los que le dijo a la juez, no, yo no tengo nada que ver, soy un buen padre de familia, yo, drogas, Dios mío, ¿qué me dices? No, yo, puta, que va, nunca de la vida. Yo, corrupción, que va. Y la respuesta de Santos Cerdán es, hay fotos. Hay fotos que te incriminan, así es que puerta a la calle. Muy bien. ¿Cómo sabía el secretario de organización que había fotos?
Esto es muy complicado. ¿Cómo se ha hecho con ese conocimiento que utiliza, entre otras cosas, no lo va a hacer? Pero cualquier otro que recurriera a la justicia para decir, oiga, a mí, ¿por qué mi antiguo partido me echa de esta manera sin que tenga nada en el juzgado que me impute de forma fehaciente esos hechos? Que están todavía por entrar en el contraste de lo que tienen que hacer los buenos tribunales de justicia. Sí, pero es verdad, es cierto. Pero hay un punto concretamente, al comienzo de todo, y es que leyendo el sumario, que son 2 gigas, 1 giga y pico de sumario y 2000 y pico páginas, te das cuenta de que todo esto se destapa porque el Navarro Tacoronte es un bocazas. Cuando el mediador. El mediador. Cuando ya sabe el tipo que va a quedar más o menos libre, que ha quedado claro de que no ha habido estafa ni nada por el estilo, dice, yo soy mediador, soy intermediario entre, del PSOE, entre gente muy conocida, muy poderosa y demás. Se tira el rollo. Dice, y aquí tengo mis 2 teléfonos, así que aquí lo pruebo. Ese es el gran problema y cuando comienza todo el desastre para el PSOE y para el Tito Berni y demás, que no han tocado, insisto, y tú tienes razón, y yo creo que bueno, que esto tenía que haber saltado mucho antes, quizá por la justicia muy lenta, porque era diputado, estaba blindado. Mejor tenemos que plantearnos alguna vez el tema de los diputados, del blindaje de los diputados. Cuando eso ocurre, esto a lo mejor hubiera ido mucho más rápido si no hubiera estado blindado, porque esto seguramente ha frenado a la juez para investigar al tipo este. Balbás. Bueno, yo creo que la información del asunto la tenían, porque vamos, las cenas en el Ramsés y el Sombras y tal, eso vamos, hay confidentes en los sitios esos por todos los lados. En plena pandemia, que no iban por la noche en plena por pandemia, Madrid, que no había iban poca ni los gente serenos, en los sitios, además. Ni los serenos. A ver, acuérdate, el para que se entienda, está en Serrano 2, acuérdate, en la esquina con la puerta de Alcalá. O sea, entonces es un escaparate de tal brutalidad y además hay muchas chicas de esas de la buena vida que están por allí a ver si encuentran business, o sea, trabajo. clientes que se llama, ¿sabes? O sea, que realmente, o sea, hay escenarios poco visibles más que eso. Es que es imposible, porque toda la plaza, lo veis que está llena de restaurantes, de bares, de tal, toda la esquina de la derecha, el café, todo está. Absolutamente. Entonces, claro, es una visualización de que quieres que te vean. O sea, no es que... Entonces, la información, ¿cómo no la va a tener? Y saben la hora y el minuto. Y existirán vídeos de la propia cena. ¿Cómo no van a asistir? Aunque solo sean de seguridad. Bares y restaurantes donde no había nadie en esos momentos. Y solo ellos. La gente no podíamos salir, estábamos en pandemia, reuniones limitadas a 6 personas, con toque de queda. Bueno, pues ahí se producían sin mayor problema. Entonces ahí el conocimiento le tenían. El tema es que se le ha desbordado de las manos en cuanto al mediador se le olvida el teléfono en el juzgado con 156 o 176, según otras versiones, gigabytes. No, él lo entrega. Lo entrega. Bueno, sí, pero no, digo que se le olvida que se hace el olvidado. Dos móviles. Dos móviles. Incluso vamos a hacer un poquito de publicidad, iPhones. Ya, pero bueno, un móvil de estos ya normalitos son 250 megas de memoria, o sea, útil, o sea, que cabía todo, ¿no? Pero claro, ahí estaban todas las fotos. Es un acto, él es un acto de que quiere entregar las pruebas al juez porque colabora con la justicia, o sea... se ha metido en un jardín, que se ha metido en un jardín del cual no sabe cómo salir en un momento dado y eso empieza a correr. Ya, pero la información ahí está. Y no el sabes problema... cómo me alegro de que se haya metido en un jardín. Vamos a hacer una pausa de publicidad. El problema es suyo ahora. Y cuando esto empieza, el huracán empieza a girar y la velocidad de los vientos se arrecia, entonces resulta que llegamos a conclusiones como que hay pánico en el PSOE. Hombre, tú dirás, si yo soy Chimo Puig, estoy que el peluquín se lo lleva el huracán ese. No, si yo soy Lambán, me da un yuyo aragonés en mitad de todo esto. Claro que sí. Porque además hay algo que a los españoles, quiérase o no, nos afecta mucho, y es el lenguaje de la trama. Y eso se conoce, lo primero que se conoce. El lenguaje según el cual... Hombre, Pepiño Blanco hablaba de chorizos, bájame 3 chorizos, en la gasolinera de Guitiriz, te acordarás, Balbás. El de los maletines de 400.000 euros. Los que tenían relación con la ETA en el bar Faisán hablaban de botellas. Esto te va a costar 2 botellas, tengo 3 botellas para llevaros a Francia, tal.
Y estos tienen su propia jerga. Todos los grupos delictivos que se precien desde que la camorra es camorra tienen su propia jerga. Y aquí, amigos, un bolígrafo es €1. Han entregado los 5.000 euros. Dice, no, bolígrafos. Eso, los 5.000 bolígrafos. Y luego la mordida, claro, llamarle mordida, pues queda cutre. Es el bocadillo de calamares. Antes has dicho tú bocadillo de calamares y digo, ya está, ahora es cuando entra con el bocadillo de calamares. No, quiero que conozcan en el que se movían estos tipos. La trama corrupta del caso Mediador no hace nada más que enturbiar la imagen del socialismo. Y es que siguen saliendo más detalles de cómo actuaba el Tito Berni, sobre todo de cómo se comunicaba e intentaba camuflar el dinero que pedía a sus colaboradores. Vean cómo le pedía dinero el exdiputado socialista a un conocido empresario. Si tienes que venir por Madrid Centro y te sobra un bolígrafo, me lo traes. No te preocupes, te llevo un par la próxima semana. Pero hay muchas más conversaciones de este calibre. El sumario también revela que Fuentes Curbelo, principal acusado, usó un club de fútbol infantil de Fuerteventura, presidido por el Tito Berni, para blanquear comisiones a cambio de licencias a empresas. Así es como hablaban del blanqueo. Ya conseguí 5.000 euros para el equipo de fútbol, tío. 5.000 bolígrafos. A lo que el cargo político rectifica. Tenemos 5.000 bolígrafos para el equipo de fútbol de la que sería Motes de Oca. Y 15.000 y 10.000 de Antonio Bautista. Pero el sumario da para más. El único investigado que está en prisión, el exgeneral de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, pedía a los empresarios que contrataran a su amante bajo el apodo de Chocho Volador. ¿Ya llamaste al Chocho Volador para ver si...? Ella está encantada. Está deseando. El negocio era simple, contrataciones públicas a cambio de dinero, viajes y sobre todo fiestas donde la prostitución y la droga eran casi obligatorias. Según el sumario, quedaban en el restaurante Ramsés, situado en la Puerta de Alcalá de Madrid. En el sumario consta además de una cena donde hay al menos 15 diputados del PSOE. Y ojo, porque todo ello lo hacían saltándose las restricciones del estado de alarma. Lo cierto es que el nerviosismo se está instalando cada vez más en sus filas ante el miedo de que salpique a más miembros del partido, lo que podría ser otro clavo más en la tumba del gobierno de Pedro Sánchez. No inventaron nada. En Italia, en redes corruptas se ha usado muchas veces un club de fútbol. Sí, claro. Compras un club de fútbol o te haces elegir presidente de un club de fútbol y por ahí vas metiendo los bolígrafos. ¿Quién te va a cuestionar? Ah, pero es que está en otra isla. Pues eso es igual. ¿Y qué más da? Que diría Pachi López, ¿no? Total. ¿Y qué más da? ¿No? Bueno, tecnológicamente es una cutrada de red de corrupción. Lo que está por descubrirse es quién hacía que el cutre Tito Berni, con estas cosas, tuviera acceso a contratos del Ministerio del Interior, de Sanidad, de Defensa o de la Sacrosanta Fundación para la Cooperación. Oiga, ¿pero cómo es esto? O sea que están por salir algunas licencias de renovables que presuntamente hay alguna, y esas sí que valen pasta. Balbás, déjame que haga mi trabajo, hombre. Que conexiones. lo que más vale. Ah, no, si él no callará ni debajo del agua. Esto es así cada vez que viene. Pero bueno. Se acerca la Semana Santa. Esta es mi penitencia, creo. Sin duda alguna. Quiero decir que sí, hace falta saber cuáles son las conexiones de Tito Berni con esas fuentes tan prolíficas. Balbás, ¿quieres hablar ahora? Sí, pero el asunto con Berni está grave lo que está haciendo la Fiscalía. Es decir, que permitir que presuntamente puedan desaparecer documentos claves para el patrimonio del Estado, porque aquí si hay fondos públicos es dinero del Estado. Entonces se está ocultando con un instrumento que no se sabe por qué, pero todo el mundo lo presume cuál es el orden jerárquico de la Fiscalía y tal, que no se puedan investigar a unos señores que presuntamente están cometiendo, siendo funcionarios públicos, unos contratos que se necesita investigar para saber qué son. Yo creo ¿Y dónde está el origen y el destino del dinero? Es decir, ahora que Tito Berni está, ya no es diputado, ahora comienza la investigación sobre su persona. ¿Vale? Ahora, o sea, vamos a esperar unos días y sabremos concretamente pues, el teléfono. Yo tengo mi teléfono, aquí está mi vida. Él también tiene su teléfono y esta es su vida, por lo tanto sacarán todo. Claro, pero lo que tiene que hacer el Estado es el origen de los fondos y la aplicación de los mismos. Sí, claro. Y esos documentos estaban, desde luego, en el Congreso de los Diputados en su despacho. Y no quiero que me den esto y un teléfono nuevo, es decir, casi vacío, ¿sabes?
porque eso es una ocultación de datos con un daño económico al gobierno, digo, no al gobierno, al Estado y al dinero público, y en malversación, claro. Bueno, gracias a Dios a nivel tecnológico se puede rastrear, sabes que el teléfono que es, con lo cual lo tiene bastante complicado y se puede saber si se han destruido pruebas incluso, ¿sabes? Todo se puede saber, gracias a Dios hoy día. Pero yo es que me he quedado con un tema que me parece bastante curioso, que es la motivación de por qué le hicieron dimitir a este señor de diputado. Sobre todo hay una cosa curiosa, le dicen dimite y le expulsan. ¿Y la presunción de inocencia dentro del propio partido? ¿Dónde está esto? Pero fijaos, y además lo expulsan porque en las fotos de que este señor presuntamente es putero y le gusta la cocaína. Yo creo que eso no es delito en ningún sitio en este país. Ninguno, vamos. no. Con lo cual, ¿cuál es la razón real que sabía el propio Partido Socialista para obligarle a dimitir? ¿Las fotos? Bueno, que no nos tomen por idiotas. Es que hay que tener una información previa y solucionar. Hay fotos que tú has sido consejero de las putas. Perdón. Yo creo que esto es relativamente sencillo. Sin perdón. Perdonadme, yo creo que es relativamente sencillo, pero aquí no hay ninguna presunción de inocencia. El Partido Socialista ni siquiera presume la culpa. No, perdona. Dentro del partido tiene que haberlo. Tú no puedes pulsar a uno porque... No he terminado. Ya está. No he terminado. Aquí no hay ninguna presunción de inocencia porque el Partido Socialista no presume la culpabilidad, es que tiene certeza de que este sujeto ha delinquido y ya está. ¿Qué explicación quieres? ¿Pero desde cuándo? ¿Qué explicación quieres? Tienes unas garantías internas de vuestro partido. Pero tú no puedes coger el partido, no puedes decir, ahora te vas y ya está. Pero qué garantía interna ni que nada. Cuando han tenido la certeza, porque han tenido conocimiento de todos estos hechos, se han apresurado a pedirle que dimita y se han apresurado a expulsarle en 24 horas. Pero vamos a ver, completamente irregular. Lo han expulsado. Balbás lo puede decir que está en PSOE. Pero ¿qué tiene que ver que sea irregular? Pero ¿qué más da que sea? Vamos a ver. Pero si es que da igual que sea irregular. Si este señor está investigado en una causa criminal por unos hechos de los que el Partido Socialista, por otras vías, tiene conocimiento de que han tenido lugar y que son constitutivos de delito, ya comprenderás que la expulsión, por irregular que sea, al Partido Socialista le importa muy poco. Es que ahora el Tito Berni, en esa situación penal, se va a poner a impugnar ante la jurisdicción civil su expulsión del Partido Socialista. Claro, hombre, esto sería de sainete, el Tito Berni impugnando este señor en esta situación. Pues vamos a ver de todo esto. El Partido Socialista, lo que quiero decir con esto, es que esos dos hechos, o sea, la exigencia de su dimisión por parte del partido y su expulsión, lo que indican es que los delitos se han cometido, nada más. Y no solo esto, que ya no hay presunción que valga. Ya, pero vamos a ver, hay un procedimiento interno, déjate tonterías. El Partido Socialista históricamente ha sido un partido muy legalista. Entonces, si a un tipo le pillas una de estas, escucha... Legalista es solo cuando delinque, claro. Balbás hace un momento lo ha dicho claramente, se ha convertido en un partido caudillista. Entonces dice, este tipo va fuera 24 horas, jamás antes ha ocurrido esto. Se le abre un procedimiento dentro del propio partido, se somete y a cabo de una semana o 3 días o 4 días se le expulsa a 6 medios. Pero simplemente en 24 horas o menos de 24 horas echarlo es completamente irregular y antihistórico desde el punto de vista socialista. Bueno, tampoco el Partido Socialista ha tenido un secretario de organización de la talla del chico de Milagro, Santos Cerdán, que profesionalmente es electricista. Ojo, que los electricistas saben muy bien qué hilo no hay que tocar, si no quieren que les dé el calambre, pero están en el mundo de la electricidad para sutilezas. Polo positivo, polo negativo, pum, se acabó. Pero es que este señor, digámoslo todo con el respeto debido a los electricistas, debe ser un mal electricista. Es muy probable. Claro, y entonces este no se da cuenta de que toca el cable lo único que le puedo impropio decir y se electrocuta. Es que es un electricista de milagro. Antiguamente se llamaban fontaneros, ¿no te acuerdas? Fontaneros. Sí, le vale con eso. Pues bueno, eso, fontaneros. Quiero que conozcan un poco mejor a Tito Berni, porque por la boca muere el pez y van a tener oportunidad de aquilatar. No me gusta nada el mediador tampoco. El mediador, ahora hablo, ahora no voy a decir quiénes estaban allí, pero ahora sí lo digo. Voy a enseñar pero un poquito, pero ya saben, no me gusta tampoco, pero es que lo del Tito Berni en el juzgado, eso es primoroso. Me toca en la puerta de la habitación, que yo estaba durmiendo. Yo no sé la condición que tienen, de la que usted habla, el calificativo que le pone. A mí se me ve en una foto ya premeditada que me iban a hacer,
que me sacan de me tocan en mi habitación, me dicen que si puedo, que me va a presentar el señor Navarro unas amigas. Obviamente yo nunca salgo de mi habitación tal, y sin vestir, voy con mi pantalón y veo que salgo con el brazo por un lado, con el brazo por otro. Yo soy una persona muy efectiva y creo que me ponen un brazo por la espalda o por el hombro, no sé por dónde la espalda, el brazo mío figura por otro lado y me hacen una fotografía. A morirse de la risa, no me digan que no, es una pieza cómica trascendental. Esta hay que tenerla, guárdensela, la biblioteca. Y ahora el mediador. El mediador también pues le mete una cuchillada a la secretaria de Igualdad, que es de León, Andrea Fernández, porque la involucra en los asistentes a las cenas, a ella y al diputado llamado Indalecio, ya saben en memoria de quién, Indalecio Gutiérrez Salinas, diputado por Almería, que según él es el gallo del corral. Andrea Fernández. Pero sí tengo muy claro... ¿Estuvo en Ramsés? Sí, sí. En la cena de Ramsés. Las otras no lo recuerdo. No lo recuerdo. Van a pensar que tengo alguna tiña o algo, pero la realidad es que era uno de los gallos del corral. Indalecio Salinas, que es diputado por Almería. Sí, era uno de los gallos del corral. ¿Por qué? Era como que quería llevar la voz cantante, el experto en varias materias, y una de mis funciones es escanearlo. Significa averiguar vicios, saber todo, coger información. Y de entrada sabía que este era uno... Vicioso. Vicioso, bueno, sí. Pues le ha hecho un marco de madera, ¿eh? En fin, yo que Indalecio me iba a vivir a Andorra, donde es posible que no le conozcan, pero vamos, era el gallo del corral. Y eso significa pues, que probablemente tiraron de él para que fueran algunos de los que no tenían alcance a que fueran a la famosa cena del Ramsés. Muy importante, hombre, la secretaria de Igualdad con el coro de los puteros del régimen, ¿cómo es esto? En el Ramsés se suele comer o caviar, ostras, champán francés, ese tipo de cosas. Sí, sí. ¿Qué pagaba? El Tito Berni, no se olviden. Y hombre, algún gorrón, no como en todas las organizaciones, políticas o no, siempre hay un gorrón que va a ir por la fiesta y que luego no va a querer participar en historias, pero hay otros que sí, está claro. Esta es la lista que revela este tipo, el mediador, Antonio Navarro. Y, bueno, todos salen en tropel a decir que no, que se van a querellar contra el Cid Campeador y que ya verás tú. Y bueno, es una cosa la que se arma, una polvareda estupenda. Esto también está mal gestionado por parte del PSOE. Yo creo que les animan a decir esto, ¿no? Pero más tarde o más temprano los van a dejar solos porque no tiene ni medio pase. Lo de querellarse contra los periodistas hacen su trabajo. Sobre todo si tienen fuente, como es el caso de Inda, cuando le tira de la lengüita, a que no creo que haya que tirarle mucho. Parece que no, ¿verdad? Él tiene claro lo que quiere decir allí. Gallo del corral es algo que se podía haber evitado, por ejemplo. O lo de el escaneado. El escaneado, Balvar, me tienes que contar, tú que eres... He visto que un tío tecnológico importante con las gegas, las migas y las megas y tal, no sabía yo eso, pero el escaneado yo pensaba que era otra cosa, fíjate, y resulta que el escaneado es averiguar los puntos flacos de este diputado para ponérselos en bandeja. A veces deben ser los chicas y a veces... para cuando tienen que actuar, saber por dónde empujar. Entonces, pero eso es un don. Escucha, eso es un don. Que es decir, saber concretamente, cuando estás en sitios, saber concretamente si alguien es susceptible de ser tocado, de que bueno, está dispuesto a llegar a algún tipo de acuerdo o a que le compren lo que sea, eso es un don. Hay gente que jamás de los jamases, yo conozco gente que se dedica a esto, que jamás de los jamases tocaría a determinadas personas porque saben que se van a encontrar que no. Este señor, por ejemplo, yo sé perfectamente que van y le preguntan algo a este señor que tenemos aquí, José María, yo sé que ¿a que no te han propuesto nunca nada? ¿A que no?
No lo han propuesto nunca nada. Porque hay gente que va lanzando señales. Yo lo estaba hablando esta mañana con un guardia civil amigo mío de inteligencia. Me dice, hay gente que va lanzando señales. Oye, que estoy dispuesto. Que si tú me haces una propuesta, nos vamos de puta, vamos a hablar que estamos de tal, o tomamos tal, somos amiguetes. Ahora entienden ustedes por qué en el móvil del mediador de Antonio Navarro hay tantas megas. Claro. Hay tantas megas, porque eso hay que grabarlo para luego poder decirle, es que así como funciona, pero hay gente que es susceptible que le toquen y de ser corrompido y hay gente que no. Y esa es la cuestión. Entonces el tipo le ha dicho, mira a ver quién es corrompible aquí. Esa es la cuestión. Eso es lo que intentaba. Lo fundamental, o sea, la categoría del asunto es que en las cenas que estamos hablando, o sea, hay una cantidad de diputados importantísimos, hasta secretaria federal de Igualdad, que es la federal, que esa es la número 5 en el ranking del PSOE. O sea, que no estás hablando aquí de cosas que... Y luego están diputados por Lugo, por León, por Almería. Está media España. Esto no es solo Canarias. O sea, y es que son los que... O sea, el PSOE por Almería no sé si tiene 2 diputados y ya está, ¿entiendes? O sea, que no es uno de los 2 que va, ¿sabes? O sea, es que... Y por Lugo tiene 1, ese, ¿sabes? No hay más. Esa, una. Usía. Es que no hay más, ¿sabes? A lo que vamos. Entonces, claro, la categoría del asunto es muy avanzada, entonces tiene muy mala pinta para el PSOE, muy mala pinta. José María. Bueno, yo quisiera decir 2 cosas. La primera, un poco... en fin, en plan jocoso, de lo que dice Berbel. Si te he entendido bien, tú dices que hay un tipo de agente que lo que hace es descubrir vocaciones para este ministerio laico de... el corrupto es eso, ¿no? Sí, es medir a la gente. Bueno, pues habrá no. Algunos que tienen vocación. No lo sé, puede ser, y es posible que exista esa figura de la gente que descubre vocaciones. No, ahora, más seriamente, ha habido algún momento de la conversación en la que se ha mencionado los fondos europeos. ¿En qué medida los fondos europeos puedan haber sido también objeto de este tráfico de influencias o de estas acciones de conseguidores después de las acciones de los que se interrogan y buscan a sujetos con vocación? Esto está en el sumario. De delincuentes. Esto está en el sumario, esto es parte del sumario. Aquí está la cantidad que he dicho antes, los 2 millones y pico de los fondos europeos. Me tienes que permitir, yo del sumario no tengo conocimiento. Bueno. Yo elogio tu labor de investigación periodística. Creo que más de 2.000 o 3.000 páginas ya, ¿no? 1.300, sí. Entonces, yo quiero decir sobre esto lo siguiente, porque va más allá de este asunto, pero acaso, digo acaso, soy prudente o quiero ser prudente, ¿puede guardar alguna relación con esto? Es sorprendente cuál es el destino de los fondos europeos según están siendo asignados por el gobierno español. No sé si sabéis que el 97% de los fondos europeos van a administraciones públicas. Administraciones públicas y a sector público en general. Esto es de escalofrío. Es decir, al sector privado español va solamente el 1,5% de los fondos europeos. Y hay otro 1,5%, por lo tanto un 3%, que no está en ese 97%, que va a entidades del sector público, que va a entidades sin ánimo de lucro. El 97% va a entidades del sector público. Claro, aquí cabría preguntarse si no son los destinatarios finales de los fondos, es decir, que son administraciones públicas que luego, a su vez, adjudican esos fondos a petición. No. Bueno, esto pues es malo en todos los sentidos. En sentido económico es un disparate, porque parece evidente que la necesidad, aquí está Balbás, que es economista, que la necesidad de urgencia causada por la crisis no era verdaderamente la necesidad del sector público, salvo en momentos muy determinados en los que ha habido que hacer un esfuerzo presupuestario que todos conocemos, esencialmente en el ámbito sanitario, pero para que la economía recuperase su actividad previa a la pandemia, pues el sector público no es el indicado. A pesar de que desde 2020, en la economía española el sector público representaba ya en aquel año el 51% del PIB. Sí. Lo que nos indica otro despropósito macroeconómico de nuestra economía. Pero claro, esto ha sido además acentuado desde entonces
por el gobierno de Sánchez, que ya lo era en 2020. O sea, tienes un presidente del gobierno de 2018 en circunstancias distintas, pero esa vocación de centralizar en el Estado y en el sector público es una cosa un poco escalofriante. Y digo esto porque, pues, ¿por qué no va a haber también un manejo de fondos que haya tenido relevancia penal habida cuenta de estas magnitudes, esos importes que dan las administraciones públicas? Pues ¿por qué no? Yo no estoy afirmando nada porque, como digo, no lo sé, pero sí me parece que este dato debe ser tenido en cuenta. Bueno, Patxi López no solo pasará a la historia por eso, pero a ti qué más te da, sino que sus errores han sido esta semana muchos y de bulto. Por ejemplo, nosotros con la corrupción, tolerancia cero. Nosotros somos el gobierno, vinimos aquí a imponer la tolerancia cero y esta es la explicación que da Patxi sobre por qué está en contra el PSOE de que se abra una comisión de investigación. La verdad, que es lo que queremos saber, no sé si nos hará daño, pero como decía el otro, nos hará libres y podremos tomar decisiones. Pero una comisión de investigación va a tener más medios para poder investigar que la justicia en este momento. Yo creo que no. Creo que es mejor la justicia con la policía judicial, con todo lo que está investigando, que actúe. Sí, ¿y qué más da? Susana, pero ¿y qué más da, hija mía? Pelillos a la mar. Le reclamaba la comisión de investigación Cuca Gamarra. Y esto exige explicaciones. Esto exige una investigación, porque lo que se está poniendo en duda es la honorabilidad de los diputados en nuestro país. Y con eso no se juega. Es por ello por lo que vamos a registrar en el día de hoy esta comisión de investigación y no hay ningún motivo para que algún partido político no la apoye. Esto no se puede tapar. Esto se tiene que investigar. Si uno viene de la convicción de que con la corrupción no hay pacto posible y que hay que luchar contra ella siempre y en todo momento, pues oiga, ¿qué quiere? Una comisión de investigación. Nosotros los primeros que la vamos a pedir. Otra cosa es eludir, que de eso el PSOE sabe más que nadie. El PSOE no ha podido eludir algo que ahí lo difundió el Partido Popular y la verdad es que estaba en su perfecto derecho. Un vídeo en el que hablaba Tito Berni, el presuntamente corrupto, y que le hacía la campaña a Pedro Sánchez y también Pedro Sánchez aparece en el mismo vídeo. Ojo a lo que dice, sobre todo el Tito Berni. Soy Juan Bernardo Fuentes, candidato al Congreso de los Diputados por la isla de Fuerteventura. Me presento porque quiero contribuir a este proyecto socialista que quiere cambiar España, que quiere una España que avance y una España que crezca hacia el futuro, una España de igualdad, una España de principios, una España de valores. Cuento contigo. Vota PSOE. Por la España que quieres. Bueno, haz que pase era el eslogan de esa campaña de Pedro Sánchez y lo que dice el otro, que quieren cambiar España. Qué contentas están las señoras de la prostitución de este cambio, ¿no? Bah, tremendo. Balbás. Un poco en lo que decía, que yo creo que es muy claro lo que dice José María Sánchez, el catedrático, sobre el tema de la competitividad y de lo que aquí importa, que son los presupuestos. Es el dinero del origen de los fondos europeos. Y si aquí se están tocando las narices con ellos cuando son fundamentales para que el aparato económico español se recupere y el empleo, que somos el último con mucha diferencia de Europa, somos el último de 27 y seguimos siendo el último de 27, aparte de la mentira permanente y del relato farsante que está haciendo el gobierno. Porque ¿qué está ocurriendo? Como no tenemos productividad, se está empobreciendo la población española. Ese es el dato clave del asunto. Y somos de los pocos que ha bajado en renta per cápita, somos el 27 de 27 respecto al 20, que era el año de la pandemia. O sea que llevamos 3 años de gestión nefasta, de gente que no sabe gestionar y quiere taparnos con gilipolleces el asunto fundamental, porque si el aparato económico
de España no funciona, no hay pensiones, no hay seguridad social y no hay nada, ¿sabes? Porque eso es fundamental. Y los 140.000 millones no se pueden tocar porque son sagrados para las unidades productivas. Es para lo que tiene que ir, porque las unidades productivas pagan la seguridad social, pagan el IVA y pagan el IRPF. Los demás no pagan nada, solo chupan del bote. Bueno, ahora ¿cómo hago yo, Balbás? Aconséjame. ¿Cómo hago yo para volver a Pedro Sánchez y el Tito Berni? Bueno, pues claro, vamos a ver. Me lo pones cada día muy complicado. No me vuelvas a contar lo de los 140.000 millones, que ya sería la tercera vez. Productivas a ver, lo voy a solucionar. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez cuando habla del Tito Berni. ¿Cómo se hace? Yo te lo digo cómo se hace. No me lo digas. No. Vamos con Pedro Sánchez. Porque es una cortina de humo de ellos, coño. Es el rechazo rotundo, la condena absoluta por parte del Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista. En segundo lugar, decirles que esta persona ya no es diputada de las Cortes Generales, tampoco es, desde luego, miembro del Partido Socialista y, por tanto, actuamos de manera rotunda y tajante a las pocas horas de conocerse y de darse a conocer este caso en los medios de comunicación. El que la hace la paga, sí. Rosiñol. Hay una cosa en todo este caso que más me asombra y es el silencio atronador de Podemos y de Irene Montero y de la igualdad y de las mujeres y la defensa de... ¿Sabes? De todo eso, ¿dónde está Podemos? ¿A qué espera darle al botón nuclear y salirse del gobierno? Estamos en un momento que ese silencio es el más atronador y veremos en el back office de todo esto qué se está cocinando de todo esto. A cambio de que ese silencio de Podemos. Ojito, que aquí veremos de aquí nada, se resurgirá como un iceberg una punta de alguna negociación interna si Podemos calla. Esto para mí es fundamental de lo que ocurre dentro del gobierno, en ese gobierno de 2 o 3 gobiernos a la vez. Bueno, por cierto, Pachi López, también es bonito cómo explica él que a este le hayan expulsado sin que en el juzgado hayan concluido nada serios, solventes, sobre su participación en una red de corrupción, ¿verdad? Es verdad que nosotros cuando conocimos una información de alguien que puede haberse corrompido, actuamos inmediatamente. Y en solo 16 horas expulsamos del Grupo Socialista y del Partido Socialista y actuaremos igual con cualquier otro diputado o diputada que tenga un comportamiento similar, es decir, que se haya corrompido. Claro, haz que pase, Pachi. ¿Y a quién le importa? ¿Y a quién le importa? Sí, porque ahí os traicionó un poco el país, ese gran aliado vuestro, que enseguida sacó conclusiones y contó algo que hemos estado hablando antes aquí, que había fotos comprometedoras de Tito Berni y que ese había sido el argumento de Santos Cerdán para la expulsión. Ahí ven 8 horas de negociación que acabaron con la carrera del diputado socialista, el caso Mediador. Hay fotos comprometidas y ya con eso se zanjó el asunto. Luego está la cosa completamente chirriante de un Pachi que no debe entender el papel que cada uno tiene asignado en un régimen democrático, y es que advirtió muy severamente de las querellas que iban a interponer a los periodistas, caso que desvelaran quiénes eran los que iban a las cenas del Tito Berni, cuando eso es una obligación de los periodistas, entiendo yo. Pero así se pronunció Pachi. Que una cosa es ir a cenar y otra cosa es corromperse, ¿eh? De hecho, conozco periodistas que están disparando a todo lo que se mueve, y muchos diputados y diputadas ya están poniendo querellas a esos periodistas para defender su honorabilidad, porque ni han estado en cenas ni han participado de absolutamente nada. Honorato, honorable, honorato, ¿cómo me duele el zapato? Ese nerviosismo es lo que explica lo que hay detrás de todo esto. Oye, mira, Pachi, si han ido a una cena con gente que no debían haber ido a la cena, que salgan, que lo expliquen, que los españoles somos mayores de edad y lo podemos entender. Todos hemos estado en cenas de las cuales luego nos hemos arrepentido alguna vez, por otras razones, por estas o por las que sea. No. La peor manera de defender a esas personas y de ponerlas en la diana, en el blanco, es pedirles que se querellen contra alguien. ¿Querellas presentadas? Yo no conozco ninguna, no sé si tú conoces alguna, pero bueno, tienen un año para presentarla, creo.
O sea que ya veremos. Me temo que va a haber pocas. Me temo que querellas de esas van a haber ustedes pocas. Hay dos circunstancias fundamentales para una información. Obedece a intereses generales, porque evidentemente es un escándalo, y segundo, es veraz la información, con lo cual poco va a hacer cualquier tipo de demanda a los tribunales. Y una cuestión lógica, si ir de cena no significa ser corrupto, ¿por qué han hecho dimitir a su diputado? Aquí me dejo. Porque tienen un conocimiento extrajudicial de las andanzas de Tito Berni. ¿Y por qué no lo han denunciado claramente a Fiscalía? acreditado, ¿no? ¿Y por qué no han denunciado previamente a Fiscalía? Porque su compromiso en la lucha contra la corrupción pues es un poco singular. Es que se personen como acusación popular o particular, en este caso. Pues ¿Si lo sabían? ¿A que no? Claro. Bueno, es una posibilidad. Se podía personar el Partido Socialista. ¿Sería la primera vez? No lo sé. Pero vamos, que... Con los seres no. Con el caso Roldán, tampoco. Bueno, vale. Bueno, no me haga seguir porque al final... Vale. Bueno, como ven, las cosas están absolutamente en un punto diabólico porque estamos, Balbasa, ¿cuántos días de las elecciones? 85. 85 días de elecciones. Y son totalmente determinantes. Por eso quieren tapar todo lo que se pueda de corrupción, que esto les ha pillado, pero de pleno, porque está empezando. Y las trazas son muy fuertes. Y aunque quieran tapar con otras cosas que han estado ahí modificando leyes constitucionales, de todo y tal, esto, además de muy visualizarle, le pone en el tema de corrupción a que fue un buen candidato, Pedro Sánchez, frente a la corrupción de Rajoy. Entonces le descalifica su origen, es decir, que es un peor trago no puede ser. Y sobre todo que se empiezan a estar, ya aparece el PSOE de Aragón, el PSOE de Chimo Puig en Valencia, ya como... 3 ministerios. Claro, ya sí. 3 ministerios, en fin, ya la orquesta es grande, ¿sabes? Y aquí la gente está muy preocupada por el tema económico y ya no cree relatos, cree que todo es mentira. O sea, ese es el asunto. Pero vamos a ver. La situación es muy mala y el balance en Europa, ni los buenos economistas nos creemos su balance del año 23 y nos jugamos muchísimo, porque el tipo de interés ya se va al 4 o está en el 4 y es que pagar eso es una locura. Y estos están entreteniendo a la gente para que no se entere nadie porque con las 6 televisiones, hoy lo importante, Berni, pero no creas que todo sacan lo de Berni, la suya es tela, Ahora iremos la suya es tela. Ahora iremos a eso, pero antes que ir a eso, hay un asunto de hipocresía pues muy, muy difícil de tragar. El partido que propone la ley de abolición de la prostitución, ese mismo día, Tito Berni, al Sombras, que por lo visto es el sitio que le gustaba más para ese tipo de negocios en Madrid. Bueno, ahí hay algo que decir. Que la secretaria de Igualdad haya ido a la cena de Tito Berni es bastante relevante. Ese es el sitio, Sombras, en cuestión. Hombre, yo creo que aquí sí deberíamos decir algo sobre las supuestas feministas, sobre el verdadero carácter del PSOE en materia de compromiso con sus electores. Sus electores no le pidieron a Sánchez que prohibiera la prostitución, pero sus feministas sí. Y entonces lo hicieron. Bueno, perfecto. A mí me parece muy bien. En cualquier caso, lo que no me parece bien es que estén votando por la mañana, por la tarde esto en el Congreso y por la noche estén usando los servicios. Eso sí que es lo criticable. Pero... Evidentemente, yo creo que aquí hay una inconsecuencia completamente ética por parte del Partido Socialista y yo creo que eso va a tener una reflexión o un reflejo en las próximas elecciones. Ha llegado un momento peor. Vamos a ver, más de uno es pegarse un tiro directamente en el pie. Y en este caso la jueza ha sido bastante... Le ha importado un rabo en los tiempos políticos. Date cuenta, la última vez que hablábamos tú y yo acerca de la sentencia del caso ERE, ¿te acuerdas que tú decías que, bueno, que le habían dejado para después de las elecciones, etcétera?
Pues en este caso a la juez le importa un rábano las elecciones, las de ahora, que es como debe funcionar la justicia, evidentemente. Pero hay un problema de reconstrucción moral o ética por parte del Partido Socialista hacia sus electores y de reconstrucción de ese relato. Y es muy difícil con estas circunstancias que tenemos en estos momentos, con Pachi López saliendo como ha salido, diciendo tonterías, porque evidentemente cualquier persona que sea lógica, ese tipo de respuestas no las admite, y aparte que se ve también los gestos, que lo que está diciendo tampoco se lo cree. Y ese es un problema gordísimo el que tiene el Partido Socialista, y se está planteando en estos momentos cómo remontar este zurriagazo que le han pegado, zurriagazo electoral. Es que la única posibilidad de renovación del Partido Socialista es que deje de estar Pedro Sánchez a la cabeza. Es que la única posibilidad, si no es así, va directo a la desaparición, como ha pasado en otros países europeos. Esta transformación no comunista, sino populista, es que no tiene ni ideología. Yo creo que son marxistas de Groucho Marx. Estos son los principios y no tengo otros. Hoy un día soy un patriota, mañana pacto con los filoetarras, con lo que han apoyado que mataban a nuestros propios compañeros. El destino, o el Partido Socialista cambia a todo el liderazgo, empezando por Pedro Sánchez, o yo creo que en 2 años no queda ni el rastro del Partido Socialista o implosiona. José María Sánchez. Yo no he creído nunca en la honorabilidad del Partido Socialista. No es que no crea ahora, me vas a perdonar, José Luis, no he creído nunca. No he creído nunca porque el Partido Socialista tiene una historia cargada de atrocidades. Entonces, ahora que estamos en tiempo de vigencia de la ley democrática, pues podríamos hablar de Negrín, podríamos hablar de Largo Caballero, el periodo republicano y durante la Guerra Civil. De Indalecio Prieto, lo salvaría un poco más, pero en fin. No he creído nunca en esa honorabilidad. Claro, si hablamos nos remontamos a los Reyes Godos, claro, hablamos de Pablo Iglesias, un tipógrafo, pero tú te has mencionado también algún episodio no precisamente pacífico de aquel señor, ¿no? Entonces, yo no he creído nunca, jamás. No olvidemos una cosa. Felipe González, que gobernó 14 años, cayó principalmente por la corrupción. Y allí hubo una labor muy importante de la prensa española, de una parte de la prensa española. De una parte de la prensa española, y como pudo, pero muy apoyado por la prensa del Partido Popular. Pero desde luego la prensa tuvo un papel determinante en esa caída, en una denuncia de una corrupción constante que alcanzó al vicepresidente del gobierno a través de su hermano. Yo no he creído nunca en esto. Y ahora, pues debo decir que tampoco he creído, y no puedo creer por lo que veo, en la convicción democrática del Partido Socialista. No he creído nunca en su convicción democrática porque el Partido Socialista es un partido de estirpe marxista. Cierto es que no comunista, pero renunció muy tarde al marxismo en aquel congreso un poco pantomima que Felipe González dimitió, y entonces accedió a la Secretaría General o Presidencia Francisco Bustelo, y entonces luego volvió Felipe González, y entonces ya se enteraron de lo que había pasado en el SPD, en Bad Godesberg, y renunciaron al marxismo, etcétera, etcétera. Vamos a ver, un partido cuya matriz ideológica es el marxismo no puede ser demócrata. No puede serlo, no es que lo diga yo, es que no hace falta más que leer un libro de filosofía de bachillerato. No puede serlo. Y a día de hoy, no puedo examinar todo lo que es la vida de este partido, larga, pero a mi juicio obscura y mala en general. A día de hoy lo que tenemos que comprobar son sus hechos, sus actuaciones. Claro, un partido que desde el gobierno se alía con un partido comunista irredento como es Podemos, y entonces se dedica a decir que la ultraderecha, que la derecha, que la ultraderecha, pero si ustedes están gobernando con la ultraizquierda. Entonces, vamos a ver, todo esto es un conjunto de mentiras que ponen de relieve que su convicción democrática es escasa, y luego sus agresiones constantes a la Constitución. Ellos tienen un récord europeo y probablemente mundial. En un año y medio, 5 sentencias de inconstitucionalidad y un recurso de amparo contra la decisión de la Mesa de limitar el control del gobierno durante el estado de alarma. Claro, esto no ha pasado nunca en Europa. Entonces, y su voluntad de modificar la ley orgánica del Poder Judicial en cuanto a la elección de los vocales, retorciendo el artículo 122.3 de la Constitución otra vez,
y que mereció una censura de la Comisión Europea, entonces se echó para atrás Bolaños y sus secuaces, y la colonización del Tribunal Constitucional. Vamos a ver, es que yo no sé cómo alguien con este comportamiento, a día de hoy, alguien distinto de ellos, no sus votantes, porque sus votantes han tomado conciencia de esto, por eso están en el subsuelo electoral, Bueno, puede pensar que el Partido Socialista es un partido demócrata. Yo no lo entiendo. Haz que pase, nos vamos a publicidad y a la vuelta les contamos algunas de las respuestas, torpedos bajo la línea de flotación, del PSOE hacia el Partido Popular. La cuestión es qué respuestas ha dado el PSOE. Le ha venido de cine lo de Ferrovial. Y ahora sale Pedro Sánchez diciendo que, presumiendo de patriota, y tienen que arrimar el hombro. Oiga, pero vamos a ver si es que tiene usted alguna duda de que hayan pagado sus impuestos, porque si la tiene, ahí están los de la agencia tributaria, no me hable de cosas que no valen. ¿Y qué han sacado como el gran torpedo político a la oposición? Con el ánimo, ya saben ustedes que el bipartidismo tiene estas cosas, es como el dentista y el paciente que se agarran por salvarse a la parte y dicen, ¿a que no nos vamos a hacer daño? Y dice, pues no. Vale, ¿qué han sacado? El pasado del Ministerio del Interior. El pasado del Ministerio del Interior fue no oscuro, negro, en tiempos de Jorge Fernández Díaz. No solo por Gürtel, que también, desde luego, sino porque han aparecido, han desempolvado, han sacado del zurrón determinados contactos, comunicaciones que hubo entre el número 2 del Ministerio, Martínez, y algunos personajes de la policía, como Eugenio Pino, o de los tribunales de justicia, como el presidente de la Audiencia Nacional. Y la verdad es que es también para ponerlo, cogerlo, taparse la nariz, ponerlo así alejado, que no nos contamine algún virus. Y si quieren, luego lo sopesamos a ver qué es más grave, si lo del Tito Berni, lo que llevamos contándoles, o lo que se puede colegir de este tipo de intervenciones, insisto, desde el Ministerio del Interior. La cúpula de Interior de Mariano Rajoy vuelve a estar en el punto de mira. Que hay una maniobra deliberada para tapar lo que ha sido la corrupción, utilizando los poderes del Estado del Partido Popular. Y mientras el caso mediador está echando humo, el Ejecutivo ha visto un escollo para atacar al Partido Popular, no solo por la corrupción, sino también por el uso ilícito de las instituciones públicas. El número 2 de Fernández Díaz, ministro de Interior, Francisco Martínez, y el máximo responsable policial, Eugenio Pino, idearon desde 2012 una estrategia para producir y filtrar informaciones con dos objetivos: atacar a Podemos y perseguir al separatismo catalán. Es necesario, según nuestras fuentes, que se ha de darse a la prensa venezolana, que sea El Mundo o El País, por una plataforma mediática y televisiva. Lo exigen para seguir colaborando. Por eso no habría ningún problema, descuida. La cuestión es que tengo que despachar el asunto con calma con el ministro. Jefe, ya me están ofreciendo la cuenta de Rejón, pero con la condición hablada esta mañana, de que salga en uno de los periódicos. Eso no será problema. Numerosos medios hicieron eco de la información que no solo pusieron en entredicho a personalidades del partido, sino también a la manera en la que había sido financiado, llegándose a decir que había recibido de manera ilegal 7 millones de euros por parte de la Venezuela de Chávez a través de una fundación. Las informaciones mencionadas fueron desmentidas y los mensajes que se han añadido al sumario dejan ahora constancia del despacho de maniobras del Ejecutivo con una de las máximas autoridades policiales. Pero también hubo una persecución contra otro tipo de adversarios, como Xavier Trias, exalcalde de Barcelona y una de las figuras entonces más importantes de Convergencia. En 2014, Interior filtró la posesión por parte de Trias de una supuesta cuenta millonaria en Suiza. La información no fue cierta, ya que se debía a las posesiones de uno de sus hermanos, beneficiario de una herencia familiar. Pero aún hay más. La Audiencia Nacional ha quitado el veto a otros mensajes entre el número 2 de Interior, Francisco Martínez, y el presidente de la institución, José Ramón Navarro. Durante casi un año, la mano derecha de Interior intercambió mensajes con el presidente de la Audiencia para conocer información sobre el transcurso de la investigación de la trama Kitchen, en la cual estaba implicado y fue citado a declarar. Francamente, no sé qué decirles, no sé qué me parece más grave, si usar el Ministerio del Interior como la policía secreta Stasi del PP, o si me parece peor pues obtener ilegalmente de la justicia documentos clave de casos que se están investigando y que afectan al propio Martínez, que luego le salió una condena espectacular por este asunto. Las relaciones entre el secretario de Estado y el presidente de la Audiencia Nacional
no de este presidente y este secretario de Estado, son bastante comunes, ahora y en el pasado también. ¿Por qué? Porque el secretario de Estado del Ministerio de Interior es el que lleva todo el tema de la protección de los jueces. Quiero decir, por ejemplo, todo tipo de guardaespaldas, de desplazamientos, tal, todo eso lo habla el presidente de la Audiencia Nacional con el secretario de Estado. Esto es así. Bien. Entonces, bien, bueno, se ha sabido una parte. Los afectados tendrán que explicar evidentemente eso, a qué obedece este tipo de conversaciones. Yo lo que he estado viendo es que el presidente echa balones fuera, pero que tiene relación con él, es evidente que tiene relación con él. No solo eso, hay mensajes que dice, oye, a ver si me puedes pasar el documento del caso este, que me interesa leerlo, antes de que tenga legítimo derecho a leerlo. Y el otro le dice, Paco, no te preocupes, luego te lo mando. No sé si lo ha pasado o no lo ha pasado, no lo sé, sinceramente. Es decir, que pinta mal, evidentemente pinta mal, nadie va a negarlo. Es decir, este tipo de historias, que queda más constancia de esto, bueno, esto te refuerza en que tenemos un sistema judicial que está limpio y que no protege a nadie. El hecho de que se haga este tipo de mensajes y que, bueno, que tengan su trascendencia, pero vamos a ver a dónde nos lleva, que poco más te puedo decir. Balbás. Pues la verdad es que la eficiencia del ministro de Interior, del secretario de Estado Francisco Martínez y Eugenio Pino es entre 0 y negativa. Es decir, que su objetivo sea Podemos, en el momento que Podemos termina en 70 escaños, éxito total, asegurado. Los independentistas catalanes su máximo le hacen precisamente en octubre del 17, que es cuando se declara la independencia allí por 5 minutos del Puigdemont y sale corriendo, y luego Rajoy y Soraya convocan elecciones totalmente a favor del independentismo. O sea, sus objetivos son nulos. El segundo objetivo que tenían, el segundo tipo de objetivo, que es el kitchen, el ridículo más espantoso que he visto en mi vida. O sea, eso es, vamos, no es mejor que no espiaran nada, es que ni estuvieran en el sitio. O sea, un cura que era falso, que entra en la casa a la mujer, o sea, una cosa de disparate, para robar los datos que ellos ya debían tener, porque eran los de Bárcenas, o sea, que era su funcionario principal, porque era el jefe de la tesorería, y ya venía de Alonso Puerta, o sea, que era uno de confianza estricta. Y para eso el aparato del Interior hace falta. Vamos, ni que fuera la inteligencia de Níger esa, ¿sabes? O sea, que o sea, la eficiencia de estos es patética absolutamente. Siempre tuvo fama Fernández Díaz de no saber de nada, pero bueno, él se da una importancia que tú no veas ahí, ¿sabes? Una importancia, pero vamos, más nefasta que esta gestión es imposible. Y sus objetivos, los 3, a 0. O sea, sobre 10, 0. O sea, por lo de los independentistas, lo de Podemos y lo de Kitchen, son 3 fracasos, pero de 0 sobre 10. Y además ridículo con fondos públicos. O sea, porque fondos públicos se gastaron. El problema no solo que efectivamente objetivo 0, sino es que CEMAS han rearmado el relato independentista. Porque ahora va a escuchar a las radios y televisiones catalanas y se refuerza esa imagen de que realmente tienen razón. Entre coges esto, los indultos, Villarejo, la malversación, Villarejo, es que le han dado todo el camino expedito para que ellos continúen con su relato y de aquí a un tiempo pues reforzarse ética y moralmente mucho más que en 2017. Es que no puede ser que el Ministerio del Interior actúe de esta manera. Incompetente, o sea, absoluto. Yo entiendo que se investigue a alguien que quiere destruir la Constitución, por supuesto, pero ostras, hágase de forma inteligente. Es que lo que han hecho ha sido lo contrario. No 0, negativo y muy negativo. Ilegal. ¿Qué hace un Ministerio del Interior de un país serio comprando a no sé quién en Venezuela la supuesta cuenta de Errejón? Vamos a ver, ¿en qué estamos? ¿En qué cloaca estamos? José María Sánchez. Bien, yo no voy a ser aquí quien defienda desde luego al Partido Popular ni al gobierno de Rajoy. Tendría muy pocos motivos para hacerlo. Motivos políticos. Claro, cuando ya estamos hablando de delitos, aunque todavía no han sido juzgados ni ha habido condenas, pues lo puedo defender menos, ¿no? Todo esto de lo que se habla pues es deplorable y ya sabemos que el Estado pues tiene unos servicios de inteligencia y tiene unas formas de actuación que en muchas ocasiones pues están en un límite de la legalidad, pero siempre hay previsiones legales, como la autorización de las actuaciones del CNI en ocasiones por la Judicatura.
esto, como ha dicho Balbás, con razón, además de ser delito, alcanzó momentos de verdadero no vodevil, de sainete, ¿no? De sainete, el asalto a la casa de Bárcenas, el secuestro durante unas horas de su mujer y su hijo, con el falso sacerdote, que luego resulta que era el mecánico, conductor de... En fin, una cosa... No hay palabras, no hay palabras. Pero voy a decir algo más, pero no con voluntad de atacar al Partido Popular, que él se ataca a sí mismo con gran facilidad, ¿no? No hay que ayudarle en esto. Vamos a ver, el Partido Popular también tiene un pasado de corrupción en España. Un pasado de corrupción muy grave, no leve, muy grave. Yo renuncio a tratar de decir quién ha sido más corrupto, si PSOE o PP, etc. Bueno, por el importe de lo de la causa de los ERE, pues parece que ese importe nunca lo alcanzó el Partido Popular. Pero, claro, el importe no es lo único. El importe no es lo único. Entonces, todo esto, estas actuaciones reprochables de los dos partidos que hasta el año 2015 protagonizaban un bipartidismo, pues son causa de eso que todos estos señores de estos partidos, léase PSOE y PP, llaman de una forma muy cursi la desafección de los ciudadanos hacia la política. No, pero ¿qué desafección? Los ciudadanos tienen hartazgo de ese tipo de comportamientos, sobre todo en momentos de dificultad económica. En los años de bonanza, pues cuando la gente no conoce dificultades materiales, tiende, no digo a justificar, sino a olvidar este tipo de conductas tan reprochables y tan lesivas de la ejemplaridad pública. Cuando la gente tiene dificultades serias en su vida ordinaria de todos los días, sus hijos no encuentran trabajo, los padres a veces tienen dificultades para pagar los estudios de los hijos si es que los tienen que pagar, mantenerlos, etc., pues claro, esto crea una irritación terrible. Y entonces estos señores, protagonistas de este bipartidismo ya corregido y, a mi juicio, definitivamente extinguido, por más que les pese a ellos, pues esto no es sino siempre en desdoro y en lesión de cualquier convicción democrática popular. ¿Está enterrado el bipartidismo? ¿Esto ayuda, lo de Tito Berni, las putas, o lo del PP, los manejos? Yo creo que vamos a un nuevo modelo, como bien decíamos antes. Yo creo que el Partido Socialista tiene un grave riesgo de desaparición o de transformación o implosión a convertirse en la nada existencial, y puede aparecer otra cosa. ¿Qué otro modelo puede aparecer? No lo sé, bipartidista, ¿no? Desde luego. ¿Podría haber pasado? Sí, pero esto le ha dañado de forma definitiva, bajo mi parecer, y máxime de esa forma tan dictatorial de entender un partido como es ahora el Partido Socialista, difícilmente habrá mecanismos de cambio interno que faciliten ese cambio, con lo cual se va a un escenario complejo. Por otro lado, el Partido Popular sí que es cierto que se está reforzando de una forma más o menos inteligente, dañando esa parte de socialista que entiende que hay una cosa que es España, que va por ahí, y por otro lado está Vox, que está firme en su electorado. Pero también tenemos el tema de Podemos. ¿Qué pasará con Podemos? ¿Sabéis? Con lo cual hay un momento de cambio que yo creo que en los próximos años veremos un nuevo escenario que no conocíamos. Quizás habrá un techo o Vox o no, quizás hay un Partido Popular que será un medio socialdemócrata, medio liberal, y aparecerá de la mano de Yolanda Díaz u otro, alguna opción distinta. Pero algo pasará seguro. Vamos. Albas. Bueno, yo creo que el bipartidismo está cayendo ya en caos, absolutamente. Lo del PSOE, esto es grave, y sobre todo es grave su gestión económica con la sociedad española. Y eso son 85 días para votar. Y la clave es ese día, no son las generales, porque ahí es donde debía haber convocado elecciones que nos ha atrevido Pedro Sánchez. Fíjate cómo le va ahora a ser todo muchísimo peor, ¿sabes? Adelantándolas, que es lo que yo decía, porque después va a ser peor, porque le van a dar una leche en las municipales y autonómicas, porque tiene casi todo. Si es que de las 11 autonomías que hay, 2 solo son del PP, todas las demás son de él o de otros, ¿sabes? De otros aliados de él. Hasta junio. Hasta junio. Y tiene casi todos los alcaldes
por el traidorzuelo este de, ¿te acuerdas? Rivera, Ciudadanos, que le dio casi todos los alcaldes en La Mancha, lo regalaba, claro, para eso les debió para el suicidio político, no digo por lo más. Pero el bipartidismo va a seguir sin Ciudadanos, no hace falta para nada, porque ya hay dos derechas, o sea, derecha conservadora patriótica, que es esto de Vox, y derecha elitista, porque no es otra cosa que el Feijóo y tal, pero que está muy desacreditada por la corrupción, o sea, que vamos, o sea, no es otra cosa, es decir, que Vox sale por la corrupción del PP, y sale del PP, o sea, sale del PP, su líder, que es un buen líder, que es Santiago Abascal, pues era un señor de Álava, me parece, del PP, y que fue diputado en las Cortes Vascas, ¿no? Y un tío ya acreditado allí por esas épocas. En la izquierda, no te preocupes, siempre va a haber dos izquierdas, o tres, o sea, eso es el mínimo que puede que haya. Bueno, sí hay un cambio. El PSOE sí va a seguir, lo que sí que a la baja, como en toda Europa. El Partido Socialista ya desapareció con Benito Cresci en Italia y ni ha recuperado nada. El último líder que tenía la izquierda, ¿sabes qué? Era democristiano. O sea, que imagínate tú, venía de la democracia cristiana, el último que se ha presentado, que le han mandado a paseo. La Meloni le ha sacado 11 puntos de diferencia. Le ha dicho, mira, y tuvo que dimitir la noche electoral, tipo Almunia, vamos, eso ya para casa. Y entonces, no, y te termino. Entonces, en la izquierda está por resolver únicamente el tema de Pablo Iglesias, que está para resolver. A mí me parece que la Yolanda Díaz César no llega a nada, en sumar y restar, no pinta nada. Y puede, no es descartable que en general les vaya Pablo Iglesias encabezando Podemos, que sí que saca el 8% o el 10%, cuidadito, ¿eh? O sea, eso tiene más estructura que los otros que no tienen nada. El problema es que los otros no tienen nada. La palabra es mía, ¿no? Sí. Yo creo que el bipartidismo, como tal, ha muerto, pero el bipartidismo de bloques existe y va a seguir existiendo. Claro. Lo pongamos como pongamos. Los bloques, por supuesto. José María. Yo creo que el bipartidismo ha sido rechazado por el pueblo español, claramente, y lo que sucede es que el sistema de partidos español no ha acabado de adoptar un modelo definitivo nuevo, porque esto no es inmediato, no es de la noche a la mañana, como ha sucedido en Francia, nación en la que se está recomponiendo el sistema de partidos, pero que están en una situación límite los socialistas, como ha comentado antes Balbás, y los republicanos, que son los herederos del golismo, y de los centristas, en una situación muy difícil. En Italia la democracia cristiana, que gobernó durante 50 años la nación, en gobiernos monocolores o en gobiernos de coalición, ha desaparecido. En fin, en esta evolución de recomposición del sistema de partidos en realidad tampoco es nada exclusivo de España, sino que obedece, como he dicho antes, a un hartazgo de la población de partidos tradicionales que han abusado mucho, que han dado muestra de una corrupción económica y de una corrupción política porque han exhibido una falta de convicción en el sistema que han protagonizado. Y esto el pueblo, de forma lenta, premiosa, pero finalmente lo castiga. Yo quiero añadir aquí que, en contrario a lo que dice Balbás, pienso que hay una cosa que ha cambiado en la izquierda española. Podemos nunca, nunca, nunca va a ser una alternativa al PSOE. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque hemos visto de qué va la vida, de Pablo Iglesias. Puede volver o no volver, me da igual. O la de Yolanda Díaz, o la de Ione Belarra, o la de Irene Montero. Y lo que han dejado es absolutamente negativo. Yo creo que eso el elector lo ha entendido y ya no hubo un momento en que sí, parecía que podía haber ahí una disputa de voto de la izquierda. Yo quiero hacer dos apuntes. El primero, que vuelva Pablo Iglesias es improbable porque habría que saber la razón subyacente de por qué se tuvo que marchar. Se aburría la política. La razón para mí es clara. Bueno, hay alguna razón subyacente. Sí, y la segunda cuestión es que yo no estoy tan convencido de que ese cambio en la forma de partidos, que no solo es España, no solo responde a las razones que decía nuestro diputado, sino hay un cambio generacional y tecnológico. Y eso afecta a la nueva forma de hacer partidos, que vienen las democracias liberales, de cómo se afrontan los nuevos sistemas de partidos para amoldarse a la nueva realidad que no se ha sabido amoldar. Yo creo que también esos son dos factores que hay que saber interpretar para poder cambiar este sistema. Bueno,
Ya veremos qué es lo que pasa, si el bipartidismo se mantiene o no se mantiene. A Feijóo es lo que más le gustaría del mundo, recuperar la fórmula del bipartidismo y negociar con este fenómeno de ministro de la presidencia, Félix Bolaños, que a este se le puede engañar con facilidad. Le puede engañar hasta Elías Bendodo, o sea, que hasta Cuca Gamarra le puede engañar. Así que por eso no me extraña que quiera recuperar la fórmula del bipartidismo, ¿cómo no? Pero no va a ser fácil. Me temo que los españoles ya hay cosas que nos suenan eso, a Roldán, a los seres, tal, que no vamos a querer entrar en eso ni de broma. Bueno, no tenemos más tiempo. Os agradezco muchísimo que hayáis querido compartir con nosotros vuestra noche del sábado. A ustedes les agradezco todavía más su paciencia, su interés. Les emplazo a que la semana que viene a las 10:30 de la noche pues estén esperándonos puntuales a la cita. Nosotros, ya les digo yo, que estaremos aquí para ilustrar este camino torrencial de la política española hacia no se sabe qué lugar. Eso sí, muchas gracias y buenas noches.